Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en nuestras webinars con los alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión nos acompaña Jean-Paul Meneses. Él es un abogado de Perú que está estudiando justo la maestría en ciberdelincuencia en la UNIR. Y bueno, vamos a abordar un tema de mucho interés relacionado a los autómatas y evidentemente la inteligencia artificial en cuanto a los derechos y responsabilidades que se puede tener o que pueden tener estos sistemas. Si bien es un tema pues de relevancia y en cierta perspectiva futurista, pues ya nos estamos enfrentando con algunas situaciones en el día a día en algunas organizaciones. Partimos, por ejemplo, de un caso que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, donde si una empresa contrata servicios de otra empresa en cuanto a inteligencia artificial, pues de quién es la responsabilidad si este sistema llega a fallar, si de la persona que provee el sistema o de quien contrata los servicios y está entrenando este sistema. Eso es algo que ya pasa, es una preocupación que hemos escuchado en nuestros clientes, en algunas empresas, porque simplemente a través de un chatbot, pues un hacker, una persona maliciosa puede extraer información de la empresa haciendo ciertas preguntas, información que puede ser confidencial, pero la empresa que provee el servicio de inteligencia artificial, pues se puede defender diciendo que no se le entrenó o no se le dijo a la inteligencia artificial que esa información era confidencial, por eso es que la está entregando. Entonces, justamente es donde comienza el debate y para eso tenemos que abordar el tema desde la perspectiva del derecho. Y bueno, va relacionado justo a todos estos temas que estamos abordando. Entonces, adelante, Jean-Paul, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Si gustas presentarte y comenzar con el tema, por favor. Eh, Muchas gracias, ingeniero Jonathan. Eh, Quiero agradecer al Círculo Estratega por la oportunidad de colaborar con ustedes y también por los interesados que están aquí presentes, que quieran escuchar un intercambio de ideas, también con mis compañeros del máster en cibercriminalidad de la Universidad Internacional de La Rioja. Yo estoy estudiando un máster ahí. Es una universidad de muy alta calidad, muy alta calidad también en docentes y también mis compañeros son personas muy preparadas, así que las recomiendo mucho y también recomiendo mucho el Círculo Estratega porque tienen debates muy interesantes, tocan temas de estudio también eh, muy importantes y creo que esta disertación para los interesados, los que nos escuchen, creo que va a ser, digamos, muy provechosa, ¿no? Entonces, voy a proceder a tocar el tema de hoy, a desarrollarlo, que está relacionado de acuerdo al máster, ¿no? Y también cualquier intervención, cualquier consulta de lo que estamos en presentes, también vamos a ser escuchada y debatir por qué no, ¿no? Aquí estamos para intercambiar ideas, ¿no? Estamos en un ámbito académico que gracias a las tecnologías podemos realizarlas desde cualquier, no importa la distancia, ¿no? Exactamente. Entonces, para hacer esto más ilustrativo, voy a proceder a compartir mi pantalla. Les he preparado unas láminas, unas diapositivas muy interesantes, muy ilustrativas. Voy a compartir esto de aquí, creo que sí se ve. Sí, excelente, claro. Sí, listo. Y claro, excelente, ¿no? Entonces el tema de hoy que nos toca, que hemos elegido, es las implicancias jurídicas en el otorgamiento de derechos a robots autómatas entre la responsabilidad penal, la persona artificial y la reconfiguración del derecho social, ¿no? Así que, bueno, mi persona brevemente, soy abogado de Perú, he estudiado en la Universidad de San Martín de Porres, ubicado en Lima, Perú, he estudiado una maestría en Derecho Penal en Colombia,
por la Universidad de Medellín, en Colombia, y estoy ahorita cursando el máster en cibercriminalidad de la Universidad Internacional de La Rioja, en España, ¿no? También tengo unas publicaciones sobre el tema penal, ¿no? Todos unos estudios, ¿no? A mí me interesa mucho el estudio del fenómeno criminal. Claro, ¿no? Entre las fuentes bibliográficas, también las dejo ahí, que vamos a revisarlas, que son unas cuantas, pero eso es lo más importante, ¿no? Porque hemos revisado muchas más, ¿no? Y bueno, también dejo mi correo para poder compartirles, ¿no? Más adelante, ¿no? Y iniciamos, ¿no? Con una introducción al tema, ¿no? El tema de las implicancias jurídicas, otorgamiento de derechos a los robots autómatas, ¿no? Y sobre ese tema siempre inicio cuando desarrollamos esos temas, disertamos, siempre comparto esta curiosa entrevista, ¿no? En los años 90, ¿no? Que Bill Gates, una eminencia en el tema de la tecnología de Internet, le preguntan qué es el Internet en una entrevista con Letterman y responde de una manera muy graciosa, ¿no? Que es un lugar, ¿no? Lo llama, le da una distinción física donde están ahí las noticias, ¿no? Donde puede ver los deportes, ¿no? Como pueden ver, lo que es un poco complicado, como Bill Gates intenta explicar, ¿no? De qué se trata el Internet, ¿no? Bueno, eso me pareció, me llamó mucho la atención y porque estamos en una de acuerdo a los avances tecnológicos, estamos en una situación muy parecida, ¿no? Cuando queremos estudiar estos temas, tenemos lo que es estos conceptos relacionados al ámbito de la informática y que en muchos casos no pertenecen, no tienen su origen en la lengua española, ¿no? Sino en la lengua anglo, ¿no? Los angloparlantes, ¿no? Y nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Lo que queremos estudiar es tema, tenemos que adaptarnos ante ese tipo, ¿no? Ese tipo de conceptos, ¿no? Es una obligación y es una exigencia, ¿no? Si queremos estudiar esos temas relacionados a lo que es el derecho y la tecnología, tenemos que saberlo, ¿no? Como es el tema de hoy, ¿no? El tema de lo que es otorgarle no solo, ¿no? Sobre los derechos a los robots autómatas, ¿no? Y para esto siempre yo creo que nos resulta útil, ¿no? Útil poder, ¿no? Apoyarnos en lo que es el arte, ¿no? Obras también de la ficción o ciencia ficción, ¿no? Que ahorita van a ver por qué, ¿no? Tenemos esta frontera, ¿no? Que va a tocar, que digamos digamos, el árbol, ¿no? De esta disertación, ¿no? Que tenemos ese desafío ontológico si la inteligencia artificial y los robots autónomos dejan de ser herramientas que son considerados objetos de derecho para convertirse en potenciales sujetos activos, ¿no? Capaces de tomar decisiones y, ¿por qué no?, cometer ilícitos, ¿no? Delitos, ¿no? Por lo que tenemos esa brecha legal, ¿no? Cuando un humano cuando una cosa deja de ser cosa y se convierte en humano, ¿no? Tenemos esa brecha legal que vamos a desarrollar a lo largo de esta disertación, ¿no? Y para eso tenemos siempre la ciencia ficción, ¿no? Tenemos lo que es obras, ¿no? Obras en el ámbito literario. Tenemos la obra de Isaac Asimov, Yo Robot, que tiene también su adaptación al cine y donde se desarrollan las tres leyes, ¿no? Para aplicadas a los robots, ¿no? Y se desarrolla cómo el robot desarrolla esta capacidad, esta inteligencia de ir más allá, ¿no? Va evolucionando el robot estas leyes tienen otra interpretación, eso es lo que hace este robot, ¿no? Y luego tenemos también otra obra importante, ¿no? De Philip K. Dick, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Que también tiene su adaptación cinematográfica, Blade Runner, ¿no? Que habla de estas personas que se le conoce como los sintéticos, ¿no? Como androides, ¿no? Que ahí donde se desarrolla en esta obra lo que es el tema de cuando un humano deja de ser humano y se convierte en máquina,
cuando una máquina se convierte en humano, ¿no? Ahí esa distinción se diluye, ¿no? Y eso también nos resulta importante para este estudio, ¿no? En general, ¿no? No solamente esta disertación, ¿no? Nos ayuda ya de como estas obras, ¿no? De hace ya varios años, cómo nos han contribuido, ¿no? A lo que es la problemática, a resolver la problemática actual, ¿no? Y es por eso que también el cine, ¿no? Desde el cine nos han, digamos, se ha anticipado ante estas problemáticas, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Vemos como el cine es muy exitoso, muy común que se toquen estos temas, ¿no? Lo que es inteligencia artificial, robots y androides, ¿no? Que es el tema que nos toca en esta disertación, ¿no? Para esto es bueno siempre ver las definiciones, ¿no? Primero lo que es una inteligencia artificial, ¿no? Como inteligencia artificial prácticamente es un software, ¿no? Un software que permite simular la inteligencia humana, ¿no? Humana y puede razonar y tomar algunas decisiones y resolver problemas, ¿no? En el siguiente tenemos a Samantha, ¿no? De la película Her, de Spike Jones, ¿no? Y luego tenemos la definición de robot, ¿no? Robot ya es una máquina, ¿no? Una máquina que es programable, que es capaz de ejecutar tareas de formas autónomas o semi-autónomas, ¿no? En el caso de la máquina, se componen por un hardware y un software, ¿no? Sabemos que el hardware es lo físico, ¿no? Lo que compone, y el software es algo que son los programas, ¿no? A lo que no se puede tocar. Y el robot autómata es una máquina con mecanismos internos que le permiten moverse y realizar tareas de forma automática, ¿no? Lo que es la disertación de hoy, ¿no? Robot autómata, ¿no? Y también tenemos la definición de androide, ¿no? Que es un robot, pero ya que está diseñado para imitar la apariencia de un humano, ¿no? Ya es un robot, pero tiene la apariencia de un humano. Puede tener apariencias de órganos, puede tener piel, ¿no? Se le elabora así, ¿no? Y se le presenta así, ¿no? Como haces que no puede determinar en las películas si son androide o una persona humana, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la pregunta central de esta disertación, ¿no? Que es, ¿cuáles son las implicancias jurídicas en el otorgamiento de derechos a los robots autómatas, ¿no? Eh, Resulta viable aplicar, ¿cuál sería el problema, ¿no? Aplicar estos derechos, ¿no? Digamos, estamos ante un debate relacionado a la ficción, un debate. Yo no creo que este sea un debate, digamos, antojadizo, ¿no? Por cuanto, debido a cómo va evolucionando las tecnologías de la información, la ciencia en general, vemos cómo las máquinas, los dispositivos digitales como las PCs, los laptops, los celulares, vienen facilitando nuestras acciones diarias, ¿no? Y cómo han evolucionado nuestras relaciones sociales, ¿no? Desde nuestros ámbitos laborales, nuestro ámbito académico y también desde nuestra forma de socializar, ¿no? Con otras personas, ¿no? Ya tenemos, como queremos conversar con alguien, le enviamos un WhatsApp, ¿no? Y ya cada conversación tiene sus reglas, ¿no? Hay ciertas reglas sociales establecidas, ¿no? Como que en la actualidad los jóvenes consideran llamar a otra persona, ya lo consideran como un acto de hostigamiento, ¿no? Que solamente se llama cuando es algo importante, ¿no? Por lo que si no es importante, tienes que dejar un mensaje, ¿no? Y también tenemos lo que es en el ámbito de las relaciones, eh, digamos, sexuales, ¿no? Que ahora se usan estos aplicativos de cita para quedar en un determinado lugar y poder relacionarse de esa forma, ¿no? Es por eso que, como podemos ver, que cómo estos dispositivos tecnológicos han afectado ya nuestra forma eh, de comportarnos, ¿no? En una sociedad y es por eso que poco a poco ya nos vemos en una época que las personas utilizan estos programas, software de inteligencia artificial como es ChatGPT de Apple, también lo que es Gemini de Google,
Grok de Elon Musk, ¿no? De X, que muchas personas lo usan como ya un consultor psicológico, ¿no? Como un consultor sentimental. Hay muchas personas que ya se amparan, ¿no? Para tomar sus decisiones y les cuentan sus problemas sentimentales. Y luego con eso programan su vida, ¿no? Ya vemos cómo las personas ya dependen de estas, em, estos aparatos y también podemos ver cómo ya la tecnología continúa cambiando las profesiones, ¿no? Y también eliminando profesiones que ya las máquinas pueden realizarlas de forma rápida, ¿no? Continuando, viene la siguiente pregunta, ¿no? Si una persona si a una máquina, a un robot autómata, se le puede otorgar derechos, viene se cae de maduro la siguiente pregunta. Entonces, esta máquina, este robot autómata, puede también se le puede atribuir responsabilidad tanto civil como penal, ¿no? Y esto también es importante porque yo formo parte de un máster en cibercriminalidad, ¿no? Y con esto me resulta importante porque lo relacionamos, ¿no? Es viable otorgar personalidad jurídica a los robots autónomos para asignarles responsabilidades, ¿no? Ese sería el debate, ¿no? Que en la actualidad, spoiler alert, no está nada dicho, ¿no? En el ámbito académico muchas opiniones, muchos debates, pero siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno compartir estas ideas, ¿no? Y para eso pasamos al siguiente tema, lo que es la personalidad jurídica de los robots, ¿no? Es lo que hemos estudiado, ¿no? ¿Y por qué es importante ese tema nuevamente, ¿no? Porque estamos en un contexto que las tecnologías vienen evolucionando, continúan perfeccionando y facilitando y cambiando nuestras conductas sociales, ¿no? Es por eso que poco a poco, así hagan un estudio, ¿no? Un estudio de cómo viene evolucionando estas tecnologías y no sería, digamos, una quimera, ¿no? Señalar que las máquinas, vamos a tener este problema, ¿no? De la personalidad de las máquinas, ¿no? Como que las máquinas, así como en el cine se ha visto, exijan ser considerados también como eh, receptor de derechos, ¿no? Es por eso que esto también resulta importante, ¿no? El tema del contexto es cómo vienen evolucionándose las tecnologías para poder solucionar este problema, ¿no? Sí, una tesis importante que los robots podrían situarse a medio camino entre la persona y el objeto, ¿no? Generando necesidad de un nuevo campo jurídico conocido como el derecho de los robots, ¿no? Esa es una de las eh, tesis propuestas en esta disertación, ¿no? Que estamos compartiendo, ¿no? De la bibliografía que hemos estudiado, ¿no? Y claro, en el siguiente punto también es importante que, si bien es cierto, tradicionalmente solo las personas naturales y jurídicas, o sea, como las empresas, pueden tener derechos y obligaciones, ¿no? Y ya tenemos un antecedente importante en la resolución del Parlamento Europeo de 2017 que busca atribuir cierta responsabilidad a los robots autónomos complejos, ¿no? Eso ya existe una resolución del Parlamento Europeo que desarrolla la creación de una personalidad electrónica, ¿no? Es importante, ¿no? Mira, ya estamos ya desde 2017, mira cuánto tiempo ha pasado, así que ya estamos digamos, no estamos ante un debate antojadizo, ¿no? De la ficción, ¿no? Es un problema que ya las autoridades ya están tocando y está resolviendo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ver las críticas, ¿no? Ver las posturas distintas, ¿no? Que atribuirle una personalidad podría servirle a los robots, podría servir como para eximir de responsabilidad a los fabricantes, ¿no? A los que
puedan manipular estos robots autómatas, ¿no? Es por eso que se genera otro problema, ¿no? Si a la mi creación le genero una personalidad independiente, yo como creador ya quedo impune, ¿no? Ese sería otro debate, ¿no? Que se generaría a partir de esa personalidad electrónica. ¿Ven cómo es un tema todavía complejo, ¿no? Que tendríamos que debatir ahí, ¿no? Y, si y llevarlo a buen puerto, ¿no? A establecer una solución viable, ¿no? Por lo que se propone también una visión alternativa, ¿no? Que es considerar robot como una persona electrofísica, ¿no? Es decir, en un ente físico con capacidades digitales capaz de interactuar autónomamente con su entorno, ¿no? Darle una otra calidad, ¿no? Una calidad electrofísica, ¿no? Debemos recordar que también históricamente las categorías de personalidad han evolucionado, ¿no? Recordemos que desde el ámbito jurídico ningún derecho es absoluto, ¿no? Todos los derechos son relativos. Y es por eso que desde la historia, ¿no? La historia podemos ver cómo en un principio hasta los humanos tenían otorgaban diferentes personalidades a otros seres humanos, ¿no? Como el caso de los esclavos, ¿no? En su momento, ¿no? Y también tenemos el caso de las empresas, ¿no? Que hubo por muchos años el debate, ¿no? De otorgarle derechos a las empresas, ¿no? Y también estamos en el debate también del tema de los animales, ¿no? Otro debate también importante, ¿no? Que si los animales también tienen derechos, ¿no? Y también ya está el debate de darle, digamos, ciertos derechos ya a la naturaleza, ¿no? Como los ríos, ¿no? Como eh, como ahorita obras de la naturaleza, ¿no? También importante, ¿no? Es por ello que se cree, que se pueda crear, la propuesta de crear, mejor dicho, una nueva categoría para este caso para los robots inteligentes, los robots autómatas, no resulta ajena a la realidad, ¿no? Es una posibilidad. Tenemos autores, ¿no? Como Hugo Pagalo y Moisés Barrio, que sostienen que el derecho debe adaptarse y no permanecer neutral ante la interrupción tecnológica, lo cual nosotros, como estudiosos, lo que es el fenómeno criminal, el fenómeno de la cibercriminalidad, el fenómeno del derecho y su relación con las tecnologías, consideramos un hecho, ¿no? Consideramos que es inminente, necesaria, ¿no? Vemos cómo las tecnologías vienen evolucionando y cómo, bueno, desde el ámbito de la cibercriminología, ¿no? Vemos cómo las tecnologías vienen evolucionando y cómo la criminalidad se adapta a estas, ¿no? Es por eso que de las leyes para, digamos, regular estas conductas deben también evolucionar, deben ser constantemente revisadas y reformadas, ¿no? Porque vemos cómo podemos ver cómo avanza la tecnología con cada año, ¿no? Todo lo que permite, ¿no? Antes no había criptomonedas, ahora hablamos de lavado de activos y criptomonedas, ¿no? Antes hablábamos del acoso sexual, ¿no? Pero ahora tenemos, digamos, miles de agresores a menores a través de estas plataformas, ¿no? O videojuegos, ¿no? Y redes sociales, ¿no? Antes teníamos lo que es la difamación mediante medios periodísticos, ¿no? En la prensa, ¿no? En la prensa escrita, en los libros, ¿no? En la televisión. Ahora tenemos lo que es la de difamación, ¿no? Los delitos contra el honor mediante aplicativos que se crean mediante la inteligencia artificial, ¿no? Podemos crear, ya no necesitamos una foto tuya, ¿no? Ya le podemos decir a la inteligencia artificial que crea, ¿no? Que crea a tu persona en una situación indecorosa, ¿no? Que vulnere tu honor, ¿no? Y con eso vemos cómo este fenómeno criminal va evolucionando, por lo que el derecho no puede ser neutral, ¿no?
tiene que adaptarse a la evolución de estas nuevas tecnologías, ¿no? Por lo que, de acuerdo a lo estudiado, de acuerdo a la doctrina, a los artículos académicos, se plantean tres posibles vías, ¿no? Una es adaptar los conceptos jurídicos tradicionales, ¿no? A estos avances tecnológicos, ¿no? Uno, crear una nueva disciplina jurídica, lo que es el derecho robots, en la cual ya hay internet. He visto que hay muchas obras, ¿no? El derecho de los robots, ¿no? Y negar su especificidad y tratar los conflictos dentro de las normas actuales, ¿no? Respecto al derecho de los robots, de acuerdo a lo estudiado, podemos señalar que esta es una subrama del derecho, ¿no? Una nueva subrama del derecho relacionada a regular lo que es las relaciones de estos robots, ¿no? De los robots y sus respectivas, digamos, consecuencias, ¿no? Esta es una de las nuevas subramas del derecho que precisamente consideramos que va a ser muy importante, ¿no? Y luego vamos a lo John que es Paul, el... ahí me gustaría agregar un punto conforme a lo que estás mencionando, justo a cómo entendemos el concepto de derecho y tú como especialista en el mismo ya me podrás decir. Hablabas del derecho de los animales, por ejemplo, de la naturaleza. Y ese tipo de derecho entiendo que los seres humanos lo otorgamos o lo vemos como respeto a la vida, respeto al medio ambiente, respeto a nuestro entorno biológico. En el caso, por ejemplo, de las máquinas, como los robots no son otra cosa más que máquinas, y cuando hablamos de inteligencia artificial, en sí no es una inteligencia, sino una serie de algoritmos. Cuando hablamos de derechos hacia esto, pues en realidad estamos hablando en función también de la responsabilidad que tienen estas máquinas, es como yo lo entendería. Y esos derechos, a su vez, se convierten en responsabilidades de alguien más. Es decir, en este caso, pues de nosotros como seres humanos. Regresemos al caso de los animales. Los derechos de los animales se convierten en responsabilidades de nosotros, los seres humanos. Entonces, en ese entendido, también me parece que tendríamos que ver los derechos de las máquinas como responsabilidad de los humanos y no el derecho como algo, ¿cómo llamarlo? Como algo divino, sino como una consecuencia de la responsabilidad. No sé si me explico o tú qué opinas de esta idea. Excelente, claro que sí, ¿no? Qué bueno que, muy importante tu aporte. Me parece muy interesante y qué bueno que hayas tocado el tema de lo que es, claro, los animales, ¿no? Si bien es cierto, todavía, Sí, si llegamos a un debate actual respecto al tema de los animales, todavía no hay nada, digamos, establecido, ¿no? No hay una unidad respecto al tema en el ámbito de cómo se soluciona ese tema, ¿no? Por ejemplo, acá en mi país, obviamente sí, los animales se consideran todavía objetos, ¿no? Pero ya hay sentencias del Tribunal Constitucional de mi país que tienen otra calidad, que son seres sintientes, ¿no? Y correcto, como tú mencionas, tienen ciertas, involucran responsabilidades, no para los animales, sino para las personas. Por ejemplo, si en mi país tú le quitas la vida a un animal con dolo, ese es un delito muy grave, hasta casi tan grave como quitarle la vida a una persona, ¿no? Ese es un tema también correcto. debatible en el caso del derecho penal. Y claro, ¿no? Eso es respecto al tema de los animales, ¿no? Que partemos que todavía no hay algo establecido, ¿no? Pero sí, es interesante. Pero también estamos en el tema de los robots. En la actualidad, como lo mencionamos, ahorita los robots, si partimos en un lugar, digamos, nos posicionamos en la actualidad, los robots todavía no han desarrollado esas, digamos, capacidades de autónomo, ¿no? Que podemos visualizar en la ciencia ficción, ¿no? Todavía los robots son considerados Correcto. máquinas
y la inteligencia artificial, como bien has dicho, son algoritmos, ¿no? Todavía son algoritmos. Y no, lo que yo pude también advertir que estos estudios que también nos recomendaron del círculo, y también lo que pude revisar por mi parte es que siempre se hacían una proyección a futuro, ¿no? En el caso cuando el robot suceda esto, ¿no? Claro, ¿no? Pero en la actualidad, exactamente, ¿no? Si hablamos de algo, el robot ahorita es un objeto, ¿no? No se le puede otorgar ninguna personalidad. eh, la inteligencia artificial es una, digamos, su software, ¿no? Un software que imita digamos, puede imitar las acciones humanas, pero no tiene esta personalidad, ¿no? No puede tomar decisiones propias todavía, ¿no? Y claro, pero si ya vamos a tu aporte, yo podía, si ya estamos en una situación, nos proyectamos que ante una entidad, un robot autómata que pueda tomar sus propias decisiones, pueda eh, tomar sus acciones por su cuenta, ahí sí ya tendríamos que ver, ¿no? Desde el ámbito legal, ¿no? Eh, que, mm, digamos, qué categoría le podríamos dar, ¿no? Podríamos darle una categoría de una entidad intermedia entre lo que es cosa y persona, una categoría distinta, ¿no? Otorgarle ciertos, digamos, prerrogativas, ¿no? Ciertas prerrogativas y y tener en cuenta lo que es la finalidad, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad de esta regulación, ¿no? Como es la mención en esta lámina, ¿no? Que están acá, ustedes si la pueden revisar, ¿no? Que es regular y la creación y uso y responsabilidad de los robots, ¿no? Ese es tema también importante, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros, ¿no? Que somos lo que creamos, ¿no? Estas entidades, ¿no? O estas nuevas entidades, ¿no? Con estas que van a requerir, que va a exigir una nueva personalidad, ¿no? También tenemos que tener la protección de los derechos humanos, ¿no? Porque en la actualidad estas entidades no van a ser humanos, ¿no? Porque también tenemos que proteger a nuestros derechos, ¿no? Y también garantizar la transparencia, la ética, ¿no? La rendición de cuentas, el diseño de estas máquinas inteligentes, ¿no? Tenemos que respetarlo, ¿no? Y también evitar lo que es los vacíos legales, ¿no? Vacíos legales donde podemos tener muchos problemas y que los vamos a ver más adelante, ¿no? Claro, ¿no? El aporte está muy bueno, muy interesante, ¿no? Siempre estos aportes son, digamos, importantes, ¿no? Porque nos ayudan a preguntarnos sobre lo que es el concepto de ser humano, ¿no? El concepto de vida también, ¿no? El concepto de vida, ¿no? Cuándo inicia la vida, ¿no? Y también lo que es y cuándo termina, ¿no? La vida, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Porque el debate no para nada resulta antojadizo, ¿no? Muchas gracias por tu aporte y claro, ¿no? Y si hay más preguntas, estamos ahí para, ¿no? Para debatir, ¿no? Debatir y compartir información, ¿no? Y claro, eso nos lleva al siguiente, el vacío de responsabilidad y la propuesta de persona artificial, ¿no? Ese es el tema que les mencioné, ¿no? Lo que es evitar los vacíos legales, hay que estudiarlo, ¿no? Ese tema, ¿no? El problema central, ¿no? O sea, un robot autónomo, digamos que ya hemos adoptado algunas de las tesis, ¿no? Si el robot va a tener la personalidad humano, que es la más, digamos, la más complicada, si va a tener una categoría diferente, ¿no? Como personalidad electrónica, ¿no? O tener una personalidad electrofísica, ¿no? Digamos que hemos adoptado alguna de estas y viene lo que es poder debatir lo que es la responsabilidad. Cuando esta entidad causa un daño tanto civil como penal, eh, ¿cómo se podría atribuir la responsabilidad, ¿no? Si es al fabricante, al diseñador,
o al usuario, ¿no? A la entidad, ¿no? Interesante, ¿no? Ah, ahí tenemos cuatro responsabilidades, ¿no? Uno al diseñador, otro al fabricante y otro al usuario y a la entidad, ¿no? La causa, ¿no? Tenemos la máquina toma decisiones basadas en su propio aprendizaje, ¿no? Y algoritmos complejos sin intervención humana directa, ¿no? Ese sería, digamos, el vacío, ¿no? Cuando ya la máquina es autónoma, eh, realiza acciones e intervención, ¿no? Es por eso que ahí está el vacío, ¿no? Y el efecto es que el sistema legal tiene, para humanos y productos inertes queda insuficiente, ¿no? Es por eso que en la actualidad el sistema legal ante esa situación de proyección a futuro es insuficiente, ¿no? Por lo que tenemos que siempre realizar estas lecturas, ¿no? Estudiar los artículos académicos sobre el tema, ¿no? Importante, ¿no? Y de acuerdo a la bibliografía recomendada y la revisamos, y sí existe una de las tesis, ¿no? Como le hemos mencionado, ¿no? La propuesta de la persona artificial, ¿no? Ya crear una tercera categoría jurídica. Y consiste, la solución es crear una tercera categoría de jurídica, ¿no? Para la inteligencia artificial, ¿no? Distinta al del humano, ¿no? Que es sujeto y cosa, ¿no? Agregaremos una tercera categoría, ¿no? El sustento tenemos ahí también la resolución del Parlamento Europeo, ¿no? Que plantea otorgar una personalidad electrónica, ¿no? A los robots sofisticados, a los robots sofisticados o complejos, con un objetivo superar la dicotomía tradicional para abordar la autonomía decisional de la inteligencia artificial, ¿no? ¿No? Entonces, si hagamos un caso, digamos que ahorita con el boom, ¿no? De las software de inteligencia artificial, digamos que ustedes como abogados o como informáticos o como gerentes de una importante empresa en tecnología, esta empresa crea su software, ¿no? Inteligencia artificial, como en la actualidad hay varias, ¿no? Las más conocidas son ChatGPT, Gemini y Grok, pero en la actualidad hay varias software de inteligencia artificial, ¿no? Digamos que esta empresa donde ustedes forman parte crea esa inteligencia artificial para diseñar imágenes, ¿no? Pero la inteligencia artificial recopila la información de la internet, de la web, y empieza a diseñar imágenes de contenido sexual o pornográfico, ¿no? Y les empieza a divulgar en la página web, en redes sociales, ¿no? Ahí se vería en un problema, ¿no? En un problema porque, si bien es cierto, ustedes no dieron esa orden, pero ya la inteligencia artificial eh, digamos, que ha estado mal diseñada, mal direccionada, eh, realiza estas acciones, ¿no? Es por eso que ese es un tema a abordar, ¿no? Ese sería, ¿no? El tema, ¿no? ¿Quién sería, cómo se podría abordar esa responsabilidad, ¿no? ¿No? Y tenemos las capacidades legales del ente artificial, ¿no? Claro, ¿no? Como lo hemos mencionado, no se le podrían otorgar las mismas capacidades que un ser humano, ¿no? Recordemos que digamos, de las prioridades es proteger los derechos humanos, ¿no? Porque si bien dice todas las legislaciones, la prioridad es el ser humano, ¿no? Como dice la Constitución, ¿no? En mi país, por lo menos, ¿no? Entonces tenemos lo que es establecer una imputabilidad civil, ¿no? Que esta persona, esta entidad, responda por sus propios actos a nivel civil y pueda ser sancionado, ¿no? Y también su patrimonio propio, ¿no? Ser titular de derechos patrimoniales, ¿no? Que puede adquirir bienes, eso es lo que se propone, ¿no? Un fondo seguro, contar con un patrimonio seguro, un propio para cubrir daños a terceros, ¿no? Entre las conclusiones, podemos señalar que la persona artificial es la solución técnica, ¿no? Para integrar la inteligencia artificial al ordenamiento, obligándola a responder por ilícitos cometidos con autonomía, ¿no? Y es la propuesta, digamos, una de las tesis académicas, ¿no? Y luego, rápidamente,
lo que es la frontera penal y la criminalidad de inteligencia artificial, ¿no? El tema de, como les mencioné anteriormente, cuando una máquina comete, ejecuta delitos, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver, ¿no? Tenemos que tener el dilema penal de la autonomía robótica, ¿no? Dimensión crítica, el desafío grave reside en el derecho penal, ya que la inteligencia artificial puede cometer delitos y fraudes, ¿no? Como el caso que les mencioné, ¿no? Del tema de la difamación o publicación de contenido que lo pueden ver menores, ¿no? El problema de imputación, ¿no? La cuestión no es solo si comete el delito, ¿no? Sino cómo se le imputa la culpabilidad, ¿no? A la entidad, ¿no? Y también tenemos el ocultamiento, ¿no? Que es la capacidad decisiva de la inteligencia artificial y su efectividad informática que puede ocultar al atacante humano detrás de un código ilícito, del código o ilícito mismo, ¿no? Es uno de los temas a resolver parte del derecho penal, ¿no? Y es por eso que, como lo he mencionado, el derecho debe adaptarse a estos avances tecnológicos, ¿no? Debe redefinirse la culpabilidad, ¿no? Eso es lo que se viene, ¿no? Tenemos la crisis, ¿no? La culpabilidad requiere la capacidad de la persona en comprender el injusto, ¿no? Discernimiento, doble inteligencia, ¿no? Pero ¿cómo se aplica eso a la entidad, al robot autónomo, ¿no? Autómata. Tenemos el desafío legal, ¿no? Otorgar responsabilidad penal a la IA obliga a definir los conceptos clave de dolo, negligencia, en términos algorítmicos, ¿no? Y la frontera urgente tenemos como la criminalidad de la inteligencia artificial, es la próxima apremiante y urgente frontera jurídica regular, ¿no? Debido a esta complejidad insalvable, ¿no? Y tenemos las soluciones prácticas, ¿no? La persona artificial como mecanismo penal, ¿no? El enfoque, la solución no es encarcelar a un robot, sino utilizar la figura de la persona artificial como mecanismo de sanción, ¿no? Obviamente, el tema de encarcelar a un robot, ese tema, debemos entender que o que nos lleva a otros debates filosóficos, ¿no? Cómo el robot entiende la libertad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si somos, digamos, privados de nuestra libertad, ya sabemos que no va a afectar, ¿no? Pero si a un robot autómata le privas de libertad, a lo mejor no causa ningún efecto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Sobre el concepto de cómo percibimos la libertad, ¿no? Esto genera ese estudio, ¿no? El debate filosófico, ¿no? Entonces, claro, no debería, es por eso que no debería recibir una sanción de, digamos, de encarcelamiento, ¿no? Tenemos más que todo, de acuerdo a estudiado, recomendar sanciones funcionales y patrimoniales, ¿no? En la imputación penal se traduce en sanciones patrimoniales, aplicación de multas imputables a su fondo de responsabilidad, ¿no? Y sanciones funcionales, ¿no? Desactivación o kill switch de la entidad artificial, ¿no? Un kill switch es digamos, un aparato, un botón que nos permite ya la máquina detenerla, apagarla, ¿no? Como todas las máquinas, ¿no? Y el objetivo sería imputar el costo del ilícito al fondo de responsabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Que el patrimonio que ha generado la inteligencia artificial pueda resarcir el daño, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y tenemos un caso interesante, ¿no? Que también nos lleva al caso de, vamos rápidamente para cumplir con el horario, que es el caso de Sofía y la identidad, ¿no? Es un caso real, recogido por la prensa, ¿no? Tenemos un nuevo escenario también, ¿no? Que es los robots sociales están diseñados para interactuar con humanos de forma íntima y vulnerable, ¿no? Eso es lo que también es una posibilidad, ¿no? Si nos proyectamos a futuro, incursionando en ámbitos del derecho de la familia, ¿no? Eso como la película Her, ¿no? De Spike Jonze, donde esta persona se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? También tenemos el caso emblemático de Sofía, ¿no? Que le vieron una imagen anteriormente, la robot humanoide Sofía expresó su deseo de tener una familia e hijos, ¿no? Eso, bueno, si una proyección a futuro obligará al derecho a confrontar los límites de la humanidad y la filiación, ¿no? Ya en muchos países existe el debate, ¿no? De la filiación, ¿no? O el reconocimiento de la adopción de personas del mismo sexo, ¿no? Y ahora ya parece que va a llegar el caso de que vamos a tener que debatir el tema del caso de esas entidades, también pueden adoptar o considerarse tener, casarse, ¿no? Tener vínculos, ¿no?
respaldados por el ámbito jurídico, ¿no? Ese sería también el próximo debate, ¿no? Y tenemos los cuestionamientos, ¿no? La capacidad de la inteligencia artificial para emular deseos humanos. Pone en entredicho el monopolio humano sobre los derechos fundamentales, identidad, dignidad y familia, ¿no? Ese va a ser otro debate, ¿no? El dilema civil, si se otorga la personalidad jurídica, el derecho civil, de definir si la inteligencia artificial puede generar obligaciones parentales con un menor, ¿no? Lo que le mencioné, ¿no? Y si debe ser tratada estrictamente como una herramienta de apoyo, dada la responsabilidad de cuidado y filiación que implica la familia, ¿no? Y luego, todo esto se relaciona, interesante, ¿no? Con la cuarta generación de los derechos humanos, ¿no? Que vemos que ahora tenemos el tema de lo que es los derechos humanos y la tecnología, ¿no? Así que eso también ya hay conceptos que se van a utilizar, que ya los tenemos definidos, ¿no? Por la doctrina y por el ámbito académico. Y para ir concluyendo, como habiendo cumplido en el plazo, podemos expresar unas conclusiones, ¿no? De esta disertación y de las fuentes bibliográficas revisadas. Tenemos la necesidad premiante, la autonomía de los robots obliga al derecho a pasar de la teoría a la resolución urgente, ¿no? Eso sí, importante, ¿no? El derecho tiene que adaptarse a la realidad, ¿no? La realidad no se adapta al derecho, el derecho evoluciona, ¿no? Eso es una de las cualidades críticas del derecho. El derecho se evoluciona para regular eh, las nuevas actividades sociales, ¿no? Igual eso se vincula con lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Por lo que el derecho va a tener que adaptarse a lo que es los avances tecnológicos y los productos, ¿no? Las consecuencias de estos, ¿no? Como lo que es resolver la dicotomía del otorgamiento de responsabilidad de derechos a los robots autómatas, ¿no? Solución técnica. Ante esta dicotomía, la figura de la persona artificial, ¿no? Que emerge como el mecanismo más plausible para cerrar el vacío de responsabilidad civil y penal, ¿no? Ese sería el tema, ¿no? Esa es una de las propuestas, ¿no? Una nueva categoría entre persona, cosa, una persona artificial, ¿no? Esa sería una de las propuestas, de las tesis que hemos revisado, ¿no? También el imperativo ético, ¿no? Es indispensable que el marco legal, aunque dote de patrimonio a la inteligencia artificial, ponga límites estrictos, ¿no? A la extensión de sus derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos proteger al ser humano, ¿no? Todavía debemos, el ser humano es el fin, ¿no? El fin de todas las sociedades, ¿no? Por lo que cuando llegue ese momento, las normas deben estar diseñadas para proteger los derechos de las personas sobre de las entidades, ¿no? De las nuevas entidades. Y respecto al tema del mandato final, ¿no? Que la frontera jurídica no solo es responsabilidad de las máquinas, ¿no? Sino salvaguardar la primacía de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y también el tema de lo que es el debate, ¿no? De las relaciones civiles, ¿no? También va a ser un tema importante, ¿no? Que va a generar, impulsamos a estos debates filosóficos, ¿no? ¿Qué es la vida, ¿no? Si ¿cuál es el concepto de libertad de estas entidades, ¿no? El concepto de amor, sentimientos, ¿no? Eso va a ser muy importante, su debate, eh, que va a generar, ¿no? Y con esto, concluimos nuestra disertación. Eh, que quisiera agradecer al Círculo de Estratega, por ese tema tan importante que me ha ayudado a reforzar, ¿no? Mis estudios sobre lo que es derechos humanos, lo que es la tecnología, ¿no? Y también repasar mis lecturas de ciencia ficción también, ¿no? Es un tema muy importante que debe estudiarse con mucha responsabilidad y siempre con una proyección a futuro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por lo que concluyo, ahorita dejo de compartir mi pantalla y aquí estamos para poder escucharlos y estamos atentos a resolver cualquier consulta y también estoy agradecido mucho por la oportunidad, la confianza, ¿no? Y muchas gracias, ¿no? Estoy atento. Sí, muchas gracias, Jean Paul, por la exposición. Evidentemente es un tema muy amplio, tiene muchas vertientes y muchas líneas de investigación que se pueden derivar
pues, de este resumen. Y un tema insisto, ya lo estamos padeciendo, simplemente en las organizaciones con las que tenemos contacto y que ya buscan utilizar inteligencia artificial para automatizar sus procesos al interior. Una preocupación legítima del empresario es que estas inteligencias comienzan a aprender acerca de los procesos internos, acerca de la organización, y una preocupación es qué pasa si la información que es confidencial se divulga a través de esta inteligencia artificial, ya sea secretos industriales u algún otro tipo de información sensible. Entonces, las organizaciones que se encargan de proveer estas inteligencias, pues se deslindan diciendo que es responsabilidad del usuario lo que comparte, lo que divulga y cómo clasifica su información. Entonces, justo ahí vamos a comenzar a ver ya cierto tipo de debates y cierto tipo de discusiones que evidentemente se van a tener que llevar a un tribunal. Otro ejemplo muy claro de que esto ya está pasando es justo las personas que ya comienzan a generar vínculos, como ya lo comentabas, con estas inteligencias artificiales, sobre todo en el caso de menores, por ejemplo, que pues llegan incluso a suicidarse. Yo conozco menos un caso en Estados Unidos de un joven que se suicidó porque se enamora de una inteligencia artificial, de un avatar que él mismo crea, y dentro de esa imaginación pues lo lleva a suicidarse para poder estar con esta inteligencia artificial en un mundo virtual o en un mundo imaginario que este adolescente había creado. Entonces, los tribunales, pues bueno, determinan que evidentemente no se puede culpar a la máquina, a la inteligencia, y pues justo la empresa se deslinda diciendo que es responsabilidad del usuario. Entonces, son debates que ya estamos viendo y que cada día vamos a ver aún más, a la par que se va desarrollando la tecnología. Pues bien, muchas gracias, Jean-Paul, por tu exposición. No sé si alguien de la audiencia guste realizar algún comentario o alguna opinión. Si no es así, pues bueno, con esto terminaríamos. ¿Algo más, Jean-Paul, que gustes agregar en tu exposición a fines de ir cerrando? Sí, sí, como mencionas, sí, muy interesante lo que has mencionado. Claro, es un tema muy amplio todavía, muy complejo y creo que el éxito es debatirlo así, ¿no? Poco a poco, ¿no? En cada momento, cada evento que se pueda debatir algún tema en específico. Y claro, y siempre muy agradecido por la oportunidad y la confianza. Estamos siempre atentos a contribuir a cualquier invitación. Y con eso concluyo mi aporte. De acuerdo, pues muchas gracias, Jean-Paul, y muchas gracias a quien nos pudo acompañar en estas webinars donde buscamos abordar y divulgar este tipo de información y que nos sirva también pues de autoestudio, generar una comunidad con la cual podamos compartir y debatir y platicar acerca de esos temas y pues seguir aprendiendo de manera continua. Pues muchas gracias, Jean Paul, y muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Hasta luego. Luego.